Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente en su programa de Diálogo Bíblico. Acompaña el pastor Juan Millanao, docente de nuestra Universidad Adventista de Chile. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Estamos conversando acerca de crisis de identidad y hoy día vamos a hablar acerca de son palabras que quizás no van a sonar fuertes, pero es una realidad que tenía el pueblo, ritualismo putrefacto, dice. Y ahí en Isaías 1:10, el profeta dice lo siguiente: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué te dice a ti este texto? ¿Qué alusión está haciendo Isaías en esta palabra? Naturalmente aquí se está citando un lugar geográfico que no es tan importante por la geografía, sino por los acontecimientos, los eventos que se suscitaron ahí. En primer lugar, por las elecciones de la gente, en su estilo de vida y en su relación con el verdadero Dios, por la paciencia de este Dios, ¿no es cierto? Y luego por la acción que Dios tomó en una forma de juicio retributivo para esta gente de Sodoma y Gomorra. Estas son expresiones proverbiales, por ejemplo, este es un sodomita, decimos. Evidentemente se habla de una desviación sexual, cosas buenas, una bendición, que son distorsionadas por el hombre. Esto más o menos ya nos dice el estilo de vida el pueblo de Judá tenía por esos tiempos y que produce que Dios los invite a estar a cuenta, arreglar esta situación, ¿cierto? Yo agregaría más allá de ritualismo, que se deriva de ritos, o sea, ritos donde están las manos actuando y los pies, pero el corazón no está presente, ¿ya? Un rito es una repetición, ¿no es cierto?, sin sentido, que ya carece de significado para los que lo practican. Yo agregaría rutianismo también, es decir, una rutina, ¿ya? Se va, se adora, es una rutina sin significado, ¿no? No hay un impacto en la vida diaria en las personas de estos ritos, ¿no es cierto? Porque hay rutina simplemente. Así que la alusión a Sodoma y Gomorra ya nos habla de la profundidad del problema y también a lo que podrían ellos estar expuestos, correr una misma suerte como corrió Sodoma y Gomorra. Igual, como ya mencioné, Dios va a permitir que Judá se vaya deportado a Babilonia, ¿no es cierto?, en unos años después, y eso es una manifestación del amor de Dios, porque había mucha, digamos, violencia y opresión hacia los demás. Realmente, aquí mismo en Isaías 1:15, si tú ves, Raúl, dice allí, y cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. O sea, aquí hay una condición de profunda hipocresía. Mientras adoran, sus manos están llenas de sangre, es decir, hay violencia. En términos más sofisticados, ya en los días de Isaías existía lo que es el latifundio, es decir, una persona del pueblo le compraba las propiedades a los otros y los otros que tenían independencia financiera pasaban casi a ser esclavos del que había comprado, ¿ya? Eso estaba claramente normado que era negativo, pero sin embargo, usando esquemas de otras naciones, se producen estos latifundios y se produce esta violencia contra las personas. Lo interesante, pastor, es que él toma estos dos ejemplos que eran muy reconocidos y se sabía la historia, por lo tanto hay una relación muy íntima entre lo que a ellos les pasó y lo que les iba a pasar a ellos con estas condiciones que estaban. O sea, es como decir, yo tomo un ejemplo y ese ejemplo me es tan fuerte que debería hacerme reaccionar. Ahora en Isaías hay un texto el siguiente, ¿no es cierto? Dice, y aquí está lo que estabas comentando, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? O sea, el pueblo estaba Sí, asistiendo a la iglesia,
estaba dando sus ofrendas, sí, sí. participaba, hacía los ritos, pero dice, ¿para qué me sirve? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. En otras palabras, tu ritual está siendo reprobado por Dios, está siendo, digamos, no está valiendo. Por lo tanto, es una, ¿cómo decirlo? Es Sí. una pantalla que no Bueno, sirve para nada. hay algo específico que dice, verso 16, lavaos y limpiaos. Esa es una metáfora, ¿no? Que sabemos, el pecador no se puede lavar ni limpiar a sí mismo, pero sí puede tener una perfecta disposición de ser limpio y lavado por Dios. Dice, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aquí hay un problema, ¿no es cierto? Eh, no es un traspié, no es en lo malo, no, esto es una sistemática. Dejen de hacer lo malo. ¿Y en qué aspecto? Dice, aprended a hacer el bien, el mensaje positivo. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Aquí hay una dimensión incluso social del pecado, que muchas veces nosotros los adventistas no le damos mucha importancia, pero en la Biblia es muy clara esta dimensión social. Hay acciones en contra del huérfano y de la viuda, y Jesucristo va a tener también la misma atención, donde se abusa de las viudas de parte de autoridades religiosas, porque Jesucristo no tuvo problema con las autoridades civiles o del Imperio Romano, sino con las autoridades religiosas, que eran verdaderos depredadores de huérfanos y viudas, y eso ya estaba presente en la sociedad de Judá en los días de Isaías. Estoy recordando a David, ¿te acuerdas cuando pecó? Y él en el Salmo 51 de alguna manera refleja el arrepentimiento que él tiene, el cambio. Y él dice, lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, ¿a quién recurre David ante su pecado, ante su situación tan Sí, terrible que hace? A Dios, que él lo lave, que él lo correcto, limpie. Incluso exactamente. menciona en algún momento, dice, se envejecieron mis huesos cuando estaba así ocultando este pecado. O sea, esta es la actitud que deberíamos tomar nosotros hoy día, porque Israel lamentablemente sufrió las consecuencias de esta situación, terrible situación que pasó. ¿Ah? Lee con tranquilidad, amable oyente, Isaías, estos primeros capítulos, hasta el 5, por ejemplo, se va a encontrar cómo fue degradándose las consecuencias que vinieron hasta Israel por apartarse y por ser hipócritas en su relación con Dios. Mostraban, ¿no es cierto?, un cristianismo, una apariencia, pero realmente no eran absolutamente ni cercanos a lo que Dios requería de ellos. Claro, ahora, Raúl y estimados oyentes, hay que considerar que cuando hablamos de crisis, creo que está ya más o menos perfilada la naturaleza moral de esta crisis. Pero cuando se habla de identidad, hay que poner esto en contexto, es decir, la identidad es cómo establecemos nuestro lugar en el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, es como nos pone a nosotros mismos y a otros en el mapa de las relaciones. Recuerda que el pueblo de Judá tenía una misión. Dios lo puso allí en la tierra prometida para una función misional. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El asunto de la identidad no es tanto cómo nos vemos, tiene que ver en cómo nos ven, ¿ya? Entonces, cuando tú vives centrado en ti mismo, te olvidas del aspecto misional, cómo te ven a ti los otros, los pueblos vecinos o tus vecinos en tu calle, en donde tú vives, ¿no? Amables oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Hasta mañana.